Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a su pueblo. Bendiga a nuestra hermana Melania. Bendito sea el Señor. Y en esta noche vamos a compartir bajo el tema Ciudadanía del cielo, viviendo con la mirada en lo eterno. Y yo les voy a invitar a que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Y vamos a estar leyendo los versos del 13 al 16. Hebreos, capítulo 11, del 13 al 16. Aleluya. Según lo vaya encontrando, nos vamos poniendo de pie. Ciudadanía del cielo, viviendo con la mirada en lo eterno. Amén. Bendito sea el Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha prometido una ciudad, les ha preparado. Aleluya. Alabado sea el Señor. Miren, estamos viendo aquí esta porción haciendo referencia al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y salieron con una promesa que Dios le había dado, que los llevaría a una tierra que fluye leche y miel. Y en esa promesa salió el pueblo, y el pueblo sabía que había un Dios poderoso. Aún muchas veces flaquearon en el camino, pero ellos pudieron ver, ellos pudieron palpar la mano poderosa de Dios que les guió. Y fíjese que hoy nosotros no tenemos una tierra Canaán física prometida, ¿verdad? Pero tenemos una patria celestial prometida para cada uno de nosotros. Y aquí claramente en esta porción que está hablando de la fe, está hablando de que por la fe ellos todavía cuando no habían visto nada, creyeron. Cuando todavía no habían llegado, estaban confiados. Y dice la palabra del Señor, fíjese que en el verso 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Sabe qué? Si hay una cosa que nosotros tenemos que entender a la luz de la palabra, es que los que llegaron a entrar a la tierra prometida fue una nueva generación, no aquella que anteriormente apostató, aquella anterior, ¿verdad?, que había injuriado a Moisés, que había muchas veces hecho, vamos a decir, encolerizar a Moisés de tantas veces que dudó. No lograron entrar. ¿Quiénes entraron? Esa generación naciente, ¿verdad?, en el desierto, que por eso Josué les advierte y les dice: escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes vuestros padres sirvieron, a los amorreos, ¿verdad?, o a Jehová. Ahora bien, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, cada uno de nosotros tiene una elección de dónde va a poner su mirada en este caminar. Si la va a poner su mirada en lo que dejó anteriormente, que eso era lo que le pasaba al pueblo de Egipto, al pueblo cuando salió de Egipto, dejó su mirada, muchos de ellos dejaron su mirada en Egipto. Aún en medio de la esclavitud, en medio de lo que les causaba dolor, en medio de lo que les causaba, ¿verdad?, estaban en casa de servidumbre, pero aún así preferían aquello, ¿verdad?,
antes que una promesa porque requería fe. Y fe es creer sin haber visto. Pero como ellos no estaban mirando la tierra prometida, lo que ellos habían visto era Egipto, creían más en Egipto que en la tierra prometida. ¿Sabe qué nos pasa, mis hermanos? Muchas veces creemos más y queremos poner más nuestra confianza en aquello que vemos que en aquello que no vemos. Porque lo que no vemos cuesta y hay que tener fe. Y fe no es creer en lo que yo veo. Fe es creer en lo que no puedo ver con mis ojos, sino con mis sentidos espirituales. Y con los sentidos espirituales se puede percibir cuando yo estoy conectado con el Salvador. Fíjese una cosa muy importante, que entonces, óigame bien, todos aquellos que anhelaban, que deseaban, y muchas veces así lo confesaron, que hubieran deseado volver a Egipto, esos no pudieron entrar en la tierra prometida. Nosotros hoy estamos en un caminar, ¿verdad? En esta tierra con incertidumbres, con problemas, con situaciones. Muchas veces falta de trabajo, una economía quizás no tan buena, diríamos, con situaciones de salud, con tantas desavenencias que llegan. Y muchas veces el enemigo nos ofrece soluciones. Y esas soluciones vienen siendo muchas veces desobedeciendo al Señor y apartándonos de Él. Y es como si el enemigo nos ofreciera a Egipto. Mira, pero si tú haces esto, está la solución. La solución está en tus manos. Mira, pero solamente tienes que hacer aquello y lo otro. Y de repente el enemigo nos presenta fácilmente a Egipto como la solución para desear algo que aparentemente es una solución inmediata. Sin embargo, cuando nosotros caminamos deseando hacer las cosas que el mundo nos ofrece, entonces no tenemos un avance real en los caminos del Señor. No podemos caminar realmente como a Dios le agrada. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros vemos entonces la palabra, fíjese que dice en el 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aleluya. ¿Sabe qué? En este caminar, aunque muchas veces en el mundo nos dicen, pero mira, tú solamente tienes que hacer esto o aquello. Yo lo siento por usted o por usted porque tú eres de esa religión, pero mira, acuérdate que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Tú nada más tienes que hacer esto y aquello. Y nos ponen unas soluciones, mire, fabulosas, geniales, al instante. ¿Pero de qué manera? Alejándonos de la obediencia al Señor. Sin embargo, Dios dice claramente aquí en su palabra que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. O sea, que aunque muchas veces en el caminar el mundo trata de desanimarnos para nosotros obedecer al Señor, amar al Señor y seguir al Señor, Dios sigue siendo nuestro Dios. Dios sigue siendo el Señor y nos ha preparado algo mucho mejor si le somos fieles en esta tierra, si le somos fieles en esta vida. Muchas veces los afanes y las situaciones ocupan tanto espacio en nuestra vida que parecería que para Dios no tengo tiempo, no tengo espacio. Pero ¿sabe qué? Dios nos ha dado un tiempo determinado en esta tierra. Y durante el tiempo que estemos en esta tierra tenemos que saber que nuestra mirada tiene que estar en lo eterno. Tiene que estar en lo que Él nos ha prometido, en una nueva ciudad, en un nuevo lugar, bendito sea Dios. Fíjese que dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Qué maravilloso es que nosotros, aunque padecemos en esta tierra, aunque tenemos lágrimas, aunque tenemos momentos difíciles, dolorosos, amargos, en medio de todo ello, nuestra esperanza y nuestro gozo y nuestra paz es saber que nuestro futuro no está en el dolor.
Nuestro futuro no está en la crisis que vemos aquí. Nuestro futuro no está en las desavenencias de esta vida ni en las enfermedades, sino que nuestro futuro está en la ciudadanía celestial. Aleluya. Por eso aquí Pablo nos recuerda que aunque vivimos en la tierra, nuestra identidad principal está en el cielo. Dile al que está a tu lado, mira, tu identidad está en el cielo. Aleluya. Tu identidad está en el cielo. Aunque estemos en esta tierra y atravesemos tantos dolores y situaciones, como ciudadanos celestiales debemos vivir con una perspectiva de lo eterno y sabiendo que esto es temporal. Ahora dígale al que está a tu lado, mira, acuérdate que esto es temporal, porque tenemos que reaccionar. Tenemos que reaccionar, que esto es temporal, mis hermanos. No somos de este mundo. Como dice incluso en Juan 17, por eso no podemos vivir de acuerdo a las prioridades de este mundo. Este mundo tiene muchas prioridades, pero todas donde Dios no encaja. Por eso nuestras prioridades no pueden ser las mismas del mundo, porque en nuestra prioridad está Dios sobre todas las cosas. En segundo lugar, esperamos una herencia incorruptible. Dice, Primera de Pedro 1, los versos 3 y 4. Mire lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, para ustedes está diciendo reservada, guardada, por lo cual nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón la promesa que nos ha hecho el Señor, la promesa de lo eterno, la promesa de lo verdadero. Nuestra esperanza entonces no está basada en lo visible, sino en las promesas de Dios. Que aunque nuestros ojos, hoy tus ojos pueden estar mirando todo lo contrario de lo que tú quisieras, todo lo contrario de por lo que tú te estás esforzando, y tú de momento dices, Señor, pero te estoy pidiendo esto y lo que está ocurriendo es lo otro. A pesar de toda la contrariedad que muchas veces vivimos en este mundo, recordemos, mis hermanos, que lo que Dios ha preparado para nosotros es eterno, no se corrompe ni pierde su valor. Aleluya. El valor de lo que Dios nos ha prometido es incalculable. En tercer lugar, entonces, sabemos que somos peregrinos y extranjeros, ¿ok? Somos peregrinos y extranjeros porque estamos en un peregrinar, en un pasar. Muchas veces las personas, y estábamos hablando el miércoles, sobre la situación que tiene la gente vivir apegado a este mundo. La mentalidad de la gente en este tiempo es vivir apegado a lo que hay en este mundo, vivir apegado a las cosas materiales, vivir apegado a los logros, a las cosas, a lo que alcanzan. Sin embargo, los héroes de la fe vivieron con la esperanza puesta en algo mejor. No se establecieron en la tierra como si fuera su hogar final, sino que su actitud fue de un hogar celestial, y eso agradó a Dios. Pues sabe que nosotros también tenemos que pedir al Señor, Señor, en medio de mis muchos afanes, en medio de todas las cosas que yo estoy viviendo en mi hogar, en mi familia, ayúdame a que yo no pierda la perspectiva de para dónde voy. Que lo que estoy pasando, lo que me está sucediendo es temporal, porque lo eterno, lo duradero, lo esencial, tú lo tienes preparado para mí. Aleluya. Entonces, el mundo no puede ofrecernos lo que el cielo, solamente el cielo nos puede prometer. Nada de lo que el mundo ofrece puede compararse con lo que el Señor nos ha ofrecido. Por eso el enemigo constantemente nos va a buscar muchas maneras de distraernos, de alejarnos. Aleluya. De desenfocarnos donde tú y yo tenemos que enfocarnos. Y es ahí donde está la mayor bendición. Cuando nosotros
siendo inmerecedores, no lo merecíamos y Dios, el Todopoderoso, nos dio la oportunidad de reconciliarnos con Él para nosotros tener acceso a una vida eterna maravillosa que Él nos ha prometido. Fíjese que el enemigo fue derrotado, ¿verdad?, del cielo cuando quiso tomar un lugar que no le pertenecía. El enemigo fue derrotado, dice la palabra, con los demonios, ¿verdad? Fueron derrotados del cielo y hay preparado una condenación para ellos. Tú y yo le hemos fallado al Señor, pero el Señor ha extendido su misericordia para rescatarnos y perdonarnos. Entonces, como tú y yo hemos sido rescatados, hemos sido perdonados, hemos sido lavados, una oportunidad que el enemigo no tuvo por su desobediencia, pues ¿sabe qué? Él tampoco le interesa que tú y yo abracemos esa oportunidad. ¿Está entendiendo? El enemigo no le interesa que tú y yo aprovechemos esa oportunidad de redención, de perdón, de salvación eterna que Él tiene preparada para nosotros, que el Señor ha prometido. El enemigo entonces no le interesa que el ser humano realmente ame y busque a Dios. El enemigo entonces, como mismo lo reflejó en las tentaciones del desierto, que busca entonces quitar la mirada de lo eterno para que tú pongas tu mirada en lo terrenal. ¿Qué hizo en el desierto? Puso a Jesús, ¿verdad?, a pensar en el hambre física. Puso a Jesús a pensar en los reinos de este mundo, en las cosas físicas de este mundo que parecen atractivas, que parecen que llaman la atención, que parecen gustar al ser humano. Entonces, desde ahí usted puede entender que el enemigo constantemente busca que tú y yo tengamos nuestra mirada aquí, en lo terrenal, en lo físico, en las cosas vanas y pasajeras de este mundo, como si fueran el mayor tesoro, cuando realmente no lo es. Por lo cual, Cristo es el que nos advierte y nos invita para que nosotros levantemos nuestra mirada y pongamos nuestra mirada en lo eterno, no en las cosas pasajeras de este mundo. Fíjese que Colosenses 3, 1 y 2, fíjese cómo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, es la invitación del Señor a través de su palabra, que nosotros nos enfoquemos más en buscarlo a Él, en anhelar más su presencia, en hacer su voluntad, en obedecerle. Que las cosas de este mundo, las cosas terrenales que nos pudieran perturbar, que nos invita siempre la palabra del Señor, a ponerlo delante de Él, a poner a sus pies cada una de nuestras peticiones y luego darle gracias para que nuestra vida descanse en su presencia, poniendo siempre nuestra mirada en Él. Poner nuestra esperanza entonces en las cosas terrenales, mire, siempre nos va a distraer del propósito eterno de Dios. Óigame, ninguna persona, escuche bien, puede caminar poniendo su mirada en las cosas terrenales y en las eternas al mismo tiempo. No se puede, no se puede. Y el ejemplo lo tenemos en la mujer de Lot. Cuando salieron, el Señor a través de los ángeles le había dado unas instrucciones específicas. Le había dado unas instrucciones específicas de que caminaran, de que marcharan y no miraran hacia atrás, de que marcharan. ¿Qué hizo entonces ella? En un momento se detuvo y al detenerse entonces su corazón, que al parecer había anhelado, había deseado lo que había dejado atrás, dice la palabra que miró hacia atrás. Y al mirar hacia atrás, ahí mismo se detuvo y registra la palabra que se convirtió en una estatua de sal. Escuche bien, cuando nosotros buscamos al Señor, tenemos que entender que nuestra vida no puede estar compartida entre las cosas del mundo y las cosas del Señor. Hay que tomar una decisión seria.
Hay que tomar una decisión seria cuando decidimos seguir al Señor, porque no podemos estar un ratico aquí y un ratico allá, un poquito con Dios y un poquito con el mundo. No, mis hermanos, porque caeríamos engañados nosotros mismos, pero no jamás al Señor. El cielo debe entonces ser nuestra prioridad. Incluso mientras trabajamos y vivimos y tenemos todo lo que tenemos en este mundo, caminamos con nuestra mirada en la prioridad del cielo. Aleluya. Entonces, hoy a través de esta reflexión, pensemos y evaluemos en mi caminar a qué realmente yo le estoy dando más prioridad. ¿Cuáles son las cosas que en mi vida realmente yo le estoy poniendo más énfasis? Y llevémoslo entonces a la luz de la palabra, lo que el Señor nos invita en esta noche, de que pongamos nuestra mirada, nuestro corazón, nuestro anhelo en lo eterno. Aleluya. Así que yo te preguntaría en esta noche, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu corazón? ¿En lo que ves ahora? Imagínate qué ves ahora. Ves la dificultad, ves la necesidad, ves el proyecto, ves el sueño, ves el anhelo, ves una situación, ves una enfermedad, ves crisis, ves cualquier situación. ¿Sabe qué? ¿O estás viendo la promesa? Yo te pregunto en esta noche, ¿qué estás viendo? Yo te invito en esta noche para que, independientemente de lo que estás mirando, comiences a mirar la promesa. Mires más la promesa que Dios hace a tu vida. Evaluemos nuestro estilo de vida y vivamos como ciudadanos del cielo con integridad, con amor, con santidad, con generosidad. Que nuestro testimonio diga realmente que nuestra esperanza está en lo invisible, está en lo eterno. En medio del caos, que nuestra fe pueda brillar, aleluya, y que nuestra esperanza sea inquebrantable, porque son muchos los que se levantarán para aniquilar tu fe, para que tú te desvíes, para que tú mires hacia Sodoma nuevamente, para que tú anheles Egipto. Son muchas las cosas que se van a levantar para que tú te decepciones, para que no tengas deseo más de orar, de leer su palabra, de venir a la iglesia, de buscar su presencia. Muchas cosas se van a levantar para que tú simplemente dejes de mirar a lo eterno y te enfoques solamente en la situación que tienes delante. Sin embargo, el Señor te invita en esta noche a que si lo miras a Él, tu corazón hallará descanso. Bendito sea Dios. Si lo miras a Él, tu corazón tendrá paz. Si lo miras a Él, tendrás una esperanza maravillosa que no podrá ser quitada de ti. Aleluya. Yo te invito que ahí donde estás te pongas de pie y vamos a orar en esta noche. En medio de un mundo lleno de confusión, de desesperanza, la esperanza en nuestra ciudadanía celestial nos sostiene. Y yo te pido y te invito en esta noche que esa esperanza sea la que sostenga tu vida. Que esa esperanza sea la que sostenga tu corazón. Que esa esperanza sea la que te mantenga mirándolo a Él en todo momento. No importa lo que enfrentemos aquí, persecución, pérdidas, enfermedades, pruebas, lo que nos espera es incomparablemente mejor. Aleluya. Somos ciudadanos del cielo que vamos en camino a casa. Aleluya.